Muy buenos días con todos ustedes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de química. El día de hoy vamos a tener, estamos en la semana 3 y vamos a tocar el punto, el enlace químico. Voy a compartir con ustedes la clase. Quisiera saber si todos están viendo, ¿sí? Buenos días, May, sí, se ve. ¿Cómo están? Sí se ve. Muy bien. Buenos días, sí se ve. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, ¿no? Vamos a empezar la clase del día de hoy y espero que puedan ustedes mejor poder entender. A ver, el día de hoy estamos viendo enlace químico. ¿Qué viene a ser el enlace químico? ¿No? Es en todo caso las fuerzas, o se refiere a las fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable de menor energía. Tenemos aquí que se clasifica en enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente. Cada uno de ellos tiene sus características. Tenemos el enlace iónico, ¿no? Que está formado por lo que se denomina las redes cristalinas, que es muy distinto, además. Tengo un problema aquí. Entonces, como le decía, el enlace, sí, dígame. El enlace iónico origina, ¿no? Redes cristalinas iónicas. Vamos a tener que el enlace metálico, ¿no? Que se realiza por atracción entre cationes metálicos y electrones libres en movimiento. Y tenemos el enlace covalente que es por compartición de pares de electrones, ¿ya? El enlace iónico tiene otra característica que también podemos, aparte, las redes cristalinas están formadas por transferencia de electrones. ¿Ya? Esa es la característica de esos tres tipos de enlaces. Por otro lado, podemos observar que estos enlaces se dan por la variedad que tenemos de diferentes materiales, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, en el estado sólido, como la sal, por ejemplo, que consumimos en los alimentos, ¿no? Cuando nosotros observamos, ¿no? Los anillos, por ejemplo, de oro, o las joyas que están hechas de diamantes, ¿no? Entonces podemos observar que se diferencian, pues, que todos ellos no tienen los mismos, están formados de lo mismo, y por lo tanto, también su naturaleza en cuanto al enlace químico es diferente. Todo esto está basado en lo que se denomina las electronegatividades que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Esa electronegatividad, que es una medida de la capacidad del átomo de atraer electrones en un enlace químico, es la que nos va a ayudar a determinar los tipos de enlaces. Aquí tenemos una tablita, la 5.1, en la cual podemos observar la diferencia de electronegatividades y tipo de enlace, ¿no? Ustedes tienen su clase anterior y allí también está una tablita con las electronegatividades. Entonces, o si no, en su tabla periódica también lo pueden ver. Enlace covalente, vamos a ver que se realiza entre no metales, ¿no? Y la diferencia de electronegatividades va a ser menor o igual a 1.9. En caso del enlace iónico, tenemos que esta diferencia de electronegatividades es mayor de 1.9, generalmente entre metal con no metal. El enlace metálico, ¿no? El enlace metálico está formado por metal con metal y su diferencia de electronegatividades va a ser igual a 0. Para recordar.
Vamos a hacer esto a un lado, un momentito. O vamos a poner aquí una. Acá, por ejemplo, aquí tenemos en esta tablita, acá tenemos las electronegatividades, ¿no? Y con estas electronegatividades que aparece, con estas vamos a trabajar para poder hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar. Según sea el compuesto que tengamos, ¿no? Vamos a diferenciarlo, vamos a restar sus electronegatividades para poder ubicarlos en qué tipo de enlace se encuentran. ¿Pero eso será todo? No, no es todo. Vamos a ver más adelante que existen diversos, dentro de estas mismas clases existen otras, ¿no? Especialmente la parte de los covalentes. La regla del octeto. Al formar enlaces, los átomos quieren alcanzar, ¿qué cosa? La estabilidad. Y por lo general, cuando tienen 8 electrones de valencia, ¿no? Quieren ellos alcanzar la configuración electrónica de un gas noble, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, acá tenemos al flúor y al carbón. El flúor trata de tener un electrón más, en el caso de él, todos los electrones que tiene están de color rojo, para diferenciarlo del carbón que está en color azul, y él busca tener uno de estos electrones para conformar, ¿qué cosa? Completar su capa de valencia con 8 electrones. Igualmente el carbón lucha por querer alcanzar también la configuración electrónica de un gas noble, que es de 8 electrones, y por eso también él va a compartir, ¿no? Un electrón y con el electrón de los otros flúor. Entonces tenemos al final el tetrafluoruro de carbono. A continuación tenemos el enlace iónico. El enlace iónico, ¿no? En él ocurre una transferencia de electrones. Tenemos aquí que eso se va a producir entre un metal y un no metal. Entonces, ¿qué vemos acá? Que está el metal, ¿no? Está transfiriendo electrones al no metal, ¿no? Y lo que tenemos aquí, que este catión, ¿no? Tiene una electronegatividad, ¿no? Que permite que este electrón, existe una fuerza eléctrica, ¿no? Que la alta electronegatividad que tiene el anión, ¿no? Atraiga a los electrones, ¿no? En esta forma. Por ejemplo, en la sal común o cloruro de sodio, vamos a tener que este metal tiene una electronegatividad de 0,9 y el cloro es un no metal con electronegatividad de 3,0. La diferencia de electronegatividades nos da 2,1. Por lo tanto, está considerado, ¿no? Nos da 2,1. Por lo tanto, está considerado en qué? Que es mayor que 1,9. Por eso que es un metal es un enlace iónico. Esta es la forma de dibujar la compartición de los electrones, ¿no? En esta forma, en un enlace iónico. No, no es como normales en la que están compartiendo, ¿no? En un enlace como lo del covalente, sino que en este hay una transferencia de electrones, por eso que se le dibuja en esta forma, y tendríamos un enlace iónico. El cloro al recibir un electrón se vuelve más negativo, y como es 1, es -1, mientras que el sodio al perder un electrón se vuelve más positivo, entonces como ha sido 1, se vuelve +1 de carga. Aquí ya aparecen dos iones o dos elementos con carga eléctrica, ¿no? Y tenemos aquí al final que esta estructura de Lewis en un compuesto iónico es de esta forma, ¿no? Vamos a escribir al sodio +1 y el cloro entre corchetes -1. Entre las propiedades de los compuestos iónicos tenemos que son sólidos cristalinos. Estos van a presentar formas geométricas, como les dije en un comienzo. Estas se llaman redes cristalinas, forman redes cristalinas. Los iones no tienen movilidad,
no tienen movilidad, están estáticos y conservando esta forma, porque si no ya dejaría de ser la estructura del compuesto que nosotros estamos teniendo, ¿no? En este caso tenemos los rojitos, los puntos rojos son los sodios y el cloro, los puntos verdes. Tiene un retículo de forma cúbica en este caso, ¿no? Es un cubo. Esos compuestos son frágiles y se fracturan, se rompen con facilidad. Si no, agarren ustedes un cristal de cloruro de sodio, ¿no? A veces viene en la sal, ¿no? Unas partículas grandes y denle con un martillo o si no con algo duro y van a observar que no tan duro, ¿no? A veces simplemente le dan un golpe y se fractura, ¿no? Entonces, que esto debido a las fuerzas repulsivas que existen entre ellos, ¿no? Entonces existe una ruptura, ¿no? En este cristal. Tienen alto punto de fusión y de ebullición. En el estado sólido son malos conductores del calor y la electricidad. En el estado fundido líquido y en soluciones acuosas, ¿no? Son buenos conductores de electricidad. Nuevamente, en el estado sólido son malos conductores del calor y de la electricidad. En el estado fundido líquido y en soluciones acuosas son buenos conductores de electricidad, ¿ya? Entonces, para poder hacer que esta, por ejemplo, acá tenemos una celda electrolítica, tenemos aquí cloruro de sodio en solución, para que haya conducción de electricidad a través de esto. ¿Qué pasa? Que este cloruro de sodio está en este caso, ¿no? Está fundido, el líquido está fundido. Y para fundir al cloruro de sodio, como ustedes siempre lo conocen como la sal que está dura, esa sal dura es la que se le lleva a fundir. Entonces necesita una gran cantidad de energía para convertirse en líquido. Y es como lo tenemos acá, tenemos una sal fundida que está tocando estos electrodos, ¿no? Esta batería está con energía, pasa a través de esto y este cloruro hace la unión del circuito y luego tenemos aquí luz. O sea, quiere decir que ella está pasando electricidad o a través de ella pasa electricidad. Tenemos el enlace metálico y el enlace metálico se realiza entre un metal y otro metal. ¿Y qué podemos decir al respecto? En un enlace metálico, por ejemplo, acá tenemos una lámina de cobre. ¿Y qué pasa dentro de esa lámina de cobre? Acá tenemos los átomos que la conforman, ¿no? Y tenemos sus electrones periféricos. Tenemos sus electrones periféricos aquí, ¿no? Estos electrones se encuentran deslocalizados. Observa las flechas azules, ¿no? Ellos van a estar en continuo movimiento y van a pasar de una periferia a otra, o de una periferia a otra, ¿no? Estos electrones deslocalizados, ¿no? Están en continuo movimiento. Y ese continuo movimiento nosotros lo podemos observar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del oro, observamos su brillo. Su brillo. Ese brillo se debe a que los electrones se encuentran deslocalizados continuamente, ¿no? Continuamente. Entonces, ese brillo lo ocasionan ellos con su movimiento. Nosotros no lo podemos contabilizar, pero sí podemos ver el efecto. Tenemos aquí que los cationes son metálicos, se encuentran en el centro, y los deslocalizados que se encuentran en la periferia son los que se encuentran en movimiento y se deslocalizan para pasar de uno en otro y así sucesivamente se cambian ellos de ubicación. Propiedades de los metales. Los metales son sólidos cristalinos a temperatura de ambiente, excepto pues el mercurio, ¿no? Que como todos los conocemos que es líquido. Lo habremos observado así, miren, como así en esta forma que forman gotas. Cuando se rompe, por ejemplo, el termómetro, ¿no? Vamos a observar este tipo de forma que este metal forma con la acción de la gravedad, ¿no? En una forma circular, ¿no? En forma de gotas. Pero él es un metal, sin embargo, es el único metal de la tabla periódica que se encuentra en estado líquido. Los demás, como el oro, el cobre y la plata, como los tenemos aquí, tienen otras propiedades bajo las cuales no podemos nosotros utilizarlos para diferentes áreas de nuestro quehacer, ¿no? Estos son también buenos conductores de calor, ¿no? Y de la electricidad.
por presentar una nube de electrones libres y erráticos, como ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá por ejemplo, un mechero, acá tenemos una barra, ¿no? Una barra de fierro, y esta está atornillada en un extremo. Si nosotros calentamos el extremo, inmediatamente esta barra va a conducir el calor. Si ella estuviera conectada a la electricidad, que es el flujo de electrones, entonces empezaría a conducir a través de él también los electrones. La mayoría de los metales son maleables. ¿Qué cosa quiere decir maleables? Que se pueden reducir a delgadas láminas. Eso significa ¿qué cosa? Maleable. Y dúctiles. Dúctiles es otra cosa. Dúctiles, ¿no? Dúctiles que se reducen a hilos y a cables. Cuando decimos dúctil es porque es reducir a hilos o cables. Y cuando decimos maleable es que se puede reducir a láminas, ¿ya? Acá tenemos la maleabilidad, láminas, ductibilidad, hilos, ¿no? Hilos o cables, ¿no? Esta propiedad generalmente la hemos visto o la tenemos en el oro, la plata y el cobre, ¿no? Que es lo que más utilizamos. Presentan puntos de fusión y ebullición relativamente altos. La temperatura de fusión de estos metales del grupo 1B, como es el oro, por ejemplo, tiene 1064 grados centígrados, en la plata 962 grados centígrados y en el cobre 1085 grados centígrados. Entramos ahora al enlace covalente. Este enlace ocurre por la compartición de electrones, ¿no? Generalmente se presenta en los elementos que son no metálicos, un no metal con un no metal, ¿no? Ambos tienen alta electronegatividad. Lo que va a pasar es que aquí hay un par enlazante, entonces ambos no quieren perder sus electrones, pero les queda solamente otra opción que es la de compartir, ¿no? Compartir electrones, ¿no? Compartir electrones. Una forma muy sencilla, ¿no? Una forma sencilla de representar las sustancias es empleando la estructura de Lewis, ¿no? Y vamos a representar a la molécula de oxígeno, ¿no? Vamos a representar a la molécula de oxígeno. Y esta molécula de oxígeno, esta es su forma como ella se encuentra, ¿no? Con sus electrones en todas las capas de nivel, ¿no? La vamos a encontrar y acá están sus 8 protones que son numéricamente igual al número de electrones, ¿no? Como hemos visto en la clase anterior. Entonces acá tenemos un oxígeno atómico con otro oxígeno atómico que se están uniendo para formar una molécula de oxígeno. Como ya se dijo que tienen ambas que querer que su configuración en la última capa de valencia, o sea, en la parte periférica, ellas tiendan, ¿no? Las moléculas tienden a ¿qué? A tener una configuración de gas noble, entonces van a buscar ambas tener 8 electrones, ¿no? Acá, por ejemplo, contamos 4 y acá tienen más los que están compartiendo, ¿no? Entonces serían 8, al igual que el otro átomo de oxígeno. Al unirse los dos átomos, están formando ahora una molécula de oxígeno. Muy bien. Entonces acá tenemos 2 pares enlazantes y 4 pares no enlazantes. Acá tenemos los 2 pares enlazantes que se encuentran en el centro, ¿no? Y tenemos 2 pares enlazantes que se encuentran en los costados del oxígeno. Clasificación Clasificación del enlace covalente. Por su polaridad, tenemos que el enlace covalente apolar o puro, ¿no? Cuya diferencia de electronegatividades es igual a 0. Tenemos acá el ejemplo del hidrógeno. Tenemos el ejemplo del hidrógeno y que está con otro hidrógeno acá compartiendo un electrón, ¿no? Y esto va a hacer que ellos se unan a través de un enlace del tipo simple, ¿no? Que se le dice tipo sigma,
¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Enlace simple, está formando una molécula de hidrógeno. Si ustedes observan, acá a un costado se está observando que en ambos lados la molécula es completamente equitativa en cuanto a la compartición de sus electrones, ¿no? De la nube electrónica. Esto se puede decir porque esta molécula esta es una molécula en la cual, ¿no? Se puede reconocer que es una molécula del tipo no polar. No polar, no polar porque no forma extremos desiguales, sino en este caso vamos a ver que la nube está compartida en igual forma o equitativamente. Tenemos aquí el enlace covalente polar, ¿no? En el cual la diferencia de electronegatividades va a ser mayor que 0, pero va a ser menor o igual que 1.9. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Que el hidrógeno es positivo, ¿no? Es positivo y el cloro es muy electronegativo y tiene una gran cantidad de electrones que lo acompañan en su nube, ¿no? Entonces la molécula que se forme con este compuesto va a tener una diferencia de cargas, ¿no? En ambos extremos, ¿no? Está este cloro muy, 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 miren la cantidad de electrones que tiene, muy, muy negativo, y el hidrógeno que ha compartido el único electrón que tiene es positivo en este caso, ¿no? Se ha cargado positivamente. Entonces lo que va a pasar es que esto va a deformar las nubes, ¿no? Y el hidrógeno pues tampoco no va a querer perder y va a presentar esta diferencial de carga positiva y el cloro una negativa, ¿no? Formándose así una molécula del tipo polar. O sea, hay polaridad, hay dos polos, aquí uno positivo y otro negativo. Esta molécula es la molécula del cloruro de hidrógeno o también el HCl, ¿no? Tenemos Una pregunta. Sí, dígame. Entonces, los enlaces polares, los enlaces que tienen polos diferentes, son con elementos diferentes. Los que son no son polares generalmente como tú lo has dicho, están formados por elementos diferentes. Pero lo distinguimos generalmente como no lo podemos ver, lo que vamos a efectuar es qué cosa, su diferencia de electronegatividades, ¿sí? Sí. ¿Y Ya. cómo se la Ya, diferencia de en el electricidad? caso de las moléculas polares, por decir, son generalmente las que tienen el mismo tipo de elemento, ¿ya? Son los que tienen el mismo tipo de elemento, ¿no? Todas las que presenten formando molécula con un mismo elemento, de hecho, son no polares. Pero por diferencia de electronegatividad, estamos, como te dije, vamos a ir a la tabla periódica y vamos a diferenciar Vamos a, ¿dónde está esto? Me pasó. Vamos a diferenciar su electronegatividad. El cloro, ¿cuánto de electronegatividad tiene? El cloro tiene electronegatividad 3 y el hidrógeno tiene 2.1. Si tú diferencias su electronegatividad, o sea, las restas, ¿cuánto va a ser eso? Va a ser igual a 0.9, ¿correcto? Y si es 0.9, entonces se le está considerando como un polar. ¿De acuerdo? Esa es tu, Sí, esa es tu, señores. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. En eso también aquí en la parte superior, como el hidrógeno tiene, ¿no? Su diferencia de electronegatividades, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? El hidrógeno es 2.1 menos 2.1 y esto va a ser igual a 0. Por eso que te digo que las moléculas que están formadas por el mismo elemento, por tener la misma electronegatividad, se van a anular y por lo tanto son del tipo apolar, ¿ya? Covalente apolar.
Estamos viendo acá también que son no metales, ¿no? No metálicos. Ojo con eso porque estamos hablando de enlace covalente. Por la procedencia de electrones del enlace. Tenemos el enlace covalente normal, ¿no? Este es el enlace covalente normal, ¿no? En el cual nosotros vamos a ver la compartición de electrones. El hidrógeno pone su electrón y el cloro pone sus 7 electrones para formar el enlace HCl. En los enlaces covalentes coordinados o enlace dativo, con su mismo nombre dice dativo, coordinado, ¿qué va a pasar? Un elemento es el que aporta los 2 electrones, ¿no? Y el otro no da ningún electrón, solamente A es en este caso el que está aportando. Ya. Tenemos el ejemplo aquí el ozono, ¿no? Como el ozono, por ejemplo, tenemos que el oxígeno periféricamente tiene 6 electrones, ¿no? Todos ellos son oxígenos, todos tienen 6. ¿Y qué va a pasar en este caso? El oxígeno central va a compartir, ¿no? 2 electrones con el oxígeno que se encuentra a la izquierda, está compartiendo acá, ¿sí? Este es compartir. Pero en el lado derecho vamos a observar que existe un enlace dativo donde el oxígeno central es el que da los 2 electrones, mientras que el oxígeno de la derecha, que está en amarillo, mantiene sus electrones, que son los 6 con los que siempre está en su configuración electrónica, en su capa de valencia, y tan solo necesita estos 2 para tener los 8. Entonces él no aporta nada, tan solo aquí está aportando el oxígeno. Esta forma de representar que es un Lewis, o podemos representarlo también en esta otra forma, ¿no? Esta forma de estructura, vemos aquí que cada uno de estos enlaces que está haciendo el oxígeno central con este oxígeno izquierdo, del lado izquierdo, se convierte cada uno en un enlace simple, ¿no? Colocando ahora un enlace doble, ¿no? Están ahí dos enlaces, ¿no? Unidos. Estos enlaces, uno es sigma, uno es del tipo sigma, ay, disculpen, uno es del tipo sigma, ¿no? Y el otro es del tipo pi. Y este oxígeno, cuando está del central, comparte los 2 electrones o aporta los 2 electrones al otro oxígeno, se le escribe como una flecha, como una flecha. Así sabremos que este oxígeno es el que está dando al oxígeno de la derecha los electrones, ¿no? O también se le conoce que este de acá es un enlace del tipo dativo. Por el número de pares de electrones compartidos. Tenemos el enlace covalente simple, ¿no? Este es un enlace covalente simple, como ya lo hemos visto, ¿no? El hidrógeno pone su electrón y el cloro sus 7 para compartir ellos y formar un enlace simple. El enlace simple lo conocemos en esta forma, porque es una línea, ¿no? Ese es un enlace simple. Y tenemos aquí, por decir, ejemplo, 4 enlaces simples, ¿no? Tenemos el carbón que está formando enlaces simples con cada uno de ellos, del tipo que hemos dicho, del tipo sigma. Tenemos al lado derecho el enlace covalente múltiple, ¿no? Tenemos acá el carbón para unirse entre ellos dos por medio de un enlace doble y está unido a los hidrógenos mediante un enlace simple. Acá tenemos 4 enlaces simples y un doble enlace o un enlace doble. Acá tenemos 2 nitrógenos que tienen en su capa exterior o de valencia 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada uno va a aportar un electrón, en este caso el nitrógeno de la izquierda aporta 3 y el nitrógeno de la derecha 3. Y cada par de electrones va a formar un enlace simple. Tenemos aquí un triple enlace, entonces, ¿no? La formación de un triple enlace. Y acá tenemos un trabajo para que ustedes realicen con el ácido cianhídrico, ¿no? El carbón con el nitrógeno, un triple enlace, y el carbón con el hidrógeno, un simple enlace. Tenemos algunos ejemplos de enlace del tipo
del tipo covalente múltiple o también conocido como y dentro de ellos vamos a ver al dativo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso del ácido fosfórico, tenemos aquí que el fósforo, que es el más electronegativo. A ver, atentos con estos chicos, ¿ya? Atentos, miren. Esta es una molécula. Por ejemplo, acá es el H3PO4, ¿no? H3PO4. Pero ¿cómo formo esta molécula con mi Lewis? ¿Cómo lo hago? Lo hago. No se preocupen ustedes, muy sencillo. Entonces, lo que tenemos que ver es que el primero debe de ir en el centro, el más electronegativo de todos ellos, ya que es en este caso el fósforo. A continuación, vamos a colocar los oxígenos. Y por último, los hidrógenos. En este caso, por electronegatividad, entonces tenemos que el fósforo es el más electronegativo. Y él va a compartir con los oxígenos, con 4 oxígenos va a formar con 3 de ellos enlace simple, mientras que con uno de ellos, ¿no? Acá vemos el oxígeno muy campante con sus 6 electrones de su capa de valencia y para formar su configuración, ¿no? de electrónica de aspiración a un gas noble, o sea, de 8 electrones, él no ha encontrado mejor forma que el fósforo le dé, ¿no? Le dé 2 electrones, ¿no? Le dé 2 electrones. Por lo tanto, este es un enlace de tipo dativo o coordinado. Tenemos aquí también el caso del ácido sulfúrico, ¿no? Nos dan en esta fórmula, pero el más electronegativo de ellos es el azufre, por lo tanto, él debe de ir en el centro y después el oxígeno a su alrededor y el último el hidrógeno. Entonces, existen muchas más reglas para eso. Son muchas, entonces hay que revisar, ¿ya? En este caso, el azufre que tiene 6 electrones en la capa exterior, que es su capa de valencia, ¿no? 2 de ellos lo va a compartir con enlace simple con 2 oxígenos, mientras, dos electrones los va a ceder o dar a un oxígeno y otros 2 a otro oxígeno. Entonces acá hay doble, ¿no? Doble enlace dativo, ¿no? Propiedades de las sustancias covalentes. A temperatura de ambiente se encuentran en los 3 estados de agregación. Por ejemplo, acá tenemos una sustancia de tipo covalente como es el azúcar, ¿no? O, ¿cómo se le conoce? ¿Cuál es su nombre del azúcar? A ver, chicos, ¿su nombre químico cuál es? La sacarosa. Entonces tenemos aquí también que el agua y tenemos acá el dióxido de nitrógeno, ¿no? Este gas de color parduzco que vemos en este lado. Esas son, ¿no? Temperatura de encuentro, entonces decimos que se encuentran ¿en qué? Se encuentran en los 3 estados, ¿no? En 3 estados se encuentran en 3 estados de agregación, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Excepciones a la regla del octeto. Siempre en toda regla, chicos, existen excepciones. Por ejemplo, tenemos en el caso del hidrógeno, es por defecto. ¿Por qué? Porque él tiene él solamente le basta tener un electrón más para para cumplir con el estar estable, ¿no? Entonces, a él se le denomina que es una excepción de la regla del octeto, que no requiere tener su configuración, no aspira a él a tener una configuración de gas noble para estar completo. Entonces, a esto se le llama por defecto. Él solamente necesita uno más y está estable. En el caso del berilio, en sus compuestos covalentes, por ejemplo, tenemos el cloruro de berilio, él va a simplemente a compartir un electrón y él también estaría completo, ¿no? El cloro recibe un electrón del berilio, no, sino comparte un electrón con el berilio, y el otro cloro también comparte un electrón con el berilio, y el berilio ya se siente realizado, ¿no? Entonces, por no necesitar el berilio 8 electrones en su capa exterior, es que se le denomina que es una excepción de la regla del octeto, porque así como está, él es estable. Otro de ellos también es, por ejemplo, sustancias deficientes en electrones. Por ejemplo, tenemos el cloruro de boro, ¿no? En el caso del cloruro de boro,
vamos a tener acá que él requiere un electrón más y él con 6 electrones, ¿no? Con 6 electrones, él se siente completamente estable, ¿no? No necesita tener 8. Entonces también todos ellos son excepciones, pero por defecto. O sea que no requieren, ¿qué cosa? Tener 8 para estar estable. Acá tenemos unas sustancias que ya se pasaron, ¿no? Estas sustancias con octeto expandido, quiere decir que no solamente necesitan 8, sino que ellos pueden tener capacidad para más en su última capa. Es el caso del xenón, ¿no? El xenón, por ejemplo, sabemos que es un gas noble y él tiene 8, pero miren, aparte de los 8, él puede hacer que esos también se sigan admitiendo más electrones, ¿no? Acá ha recibido uno del flúor, y 7 del flúor, diré, 7 de 7 del otro, 7 del otro. Entonces él está ganando mayor cantidad de electrones. Entonces ha pasado los 8 electrones, ahora es mucho más, ¿no? Por eso se denomina octeto expandido. Acá también, en el caso del azufre, también sucede lo mismo. Y tenemos acá el fósforo que también tiene un octeto expandido, ¿no? Miren, acá está recibiendo de un cloro, o está compartiendo con un cloro ¿no? Sus 7 del otro cloro, 7 del otro, 7 del otro, 7 del otro, ¿no? Y él se siente completamente, eh, se puede decir estable. Miren, ustedes observan acá unas líneas con rayitas, ¿sí? ¿Observan? Estas líneas con Sí, rayitas significa que es un enlace como este. Es un enlace simple, solamente que significa que está hacia atrás. Y esta otra línea negra que ven ustedes, que está bien negra, está pronunciada, significa que está adelante. O sea que no están en el plano, han salido del plano. Uno ha salido del plano hacia atrás y otro ha salido como una púa hacia adelante. Uno hacia atrás y otro hacia adelante. Mientras que los otros 3 que aparecen con una línea simple es porque están en el mismo plano. ¿Ya? Se encuentran en el mismo plano. O sea, yo pensé que Mole, era enlace polar. ¿Cómo? Pensé que ese enlace de cloro con fósforo era polar. Por eso estaba así. No se puede, no podemos, nosotros la polaridad no lo podemos dibujar en esta forma. La polaridad se dibuja en esta forma, ¿sí? No polar, polar, ¿ya? Sí, profesor. En esta forma estamos viendo ¿los qué? ¿Cómo se llama? Los enlaces, ¿ya? Estamos viendo enlaces, ¿ya? Enlaces, cómo ellos forman compuestos con otros, y si él da un electrón y el otro da un electrón, se va a formar un enlace, o si uno da los 2 electrones, se forma un enlace. Entonces, en este caso, el cloro tiene 7 en su capa periférica, en su capa de valencia, tiene 7 electrones, él necesita uno, entonces le dice, oye, fósforo, pásame uno, y le pasa uno, y yo te comparto mi 7, ya, y el fósforo se encuentra feliz, porque él va a darle uno al cloro, un electrón, y le va a compartir uno, y el cloro le va a compartir sus 7, entonces el fósforo se siente mucho más feliz, ¿no? Entonces, igualmente va a recibir de estos cloros, de cada uno de esos cloros, va a recibir 7. Y esos 7 se van a quedar realizados, ¿no? Al tratar de compartir con su electrón del fósforo. Entonces se forma un enlace del tipo simple. Estos son enlaces. Estos son, ¿qué cosa he dicho? Enlaces, ¿no? Enlaces, ¿ya? Enlace. Ya, es un enlace del tipo sigma. O sea, este es un enlace simple, ¿ya? Y tenemos que estos de acá, te digo, porque todo puede pensar, ¿qué cosas son estas rayitas? Parece cebra por aquí, o ya me lo deformaron a eso. Y ahora, ¿qué será eso? Entonces estoy explicando que cada uno de ellos también es una línea, es así, una línea simple, sino que se le escribe, se le dibuja así para decir que está en profundidad, o sea, que la rayita nos indica que está hacia atrás. Y el otro rayita oscura así, triangular, que está hacia adelante. Han salido del plano, mientras que estos otros 3 sí están sobre el plano, ¿ya? O sea, tiene volumen, no es completamente plana la molécula, sino la molécula tiene ciertos ángulos, ¿ya? Ciertos ángulos, está formando con los otros enlaces. ¿Se entendió?
¿Sí? Sí, profesora, ¿Se muchas gracias. Ya. Entonces, por otro lado, tenemos las moléculas, ¿no? Que es un conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente que van a formar una especie química neutra, ¿ya? Toda molécula, entonces, es una especie química del tipo neutro, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver aquí su clasificación. Es una molécula apolar, ¿no? Y esta es una molécula polar. Entonces, ¿qué es lo que observamos en una molécula apolar? O sea, no polar, ¿no? Que son moléculas del tipo simétrico, ¿ya? Son simétricos. Si tú lo divides a esto en dos partes, vas a observar que queda la mitad hacia un lado, hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda son iguales, ¿no? Mientras que en la molécula polar, esto sí lo dibujas, pues, ¿no? La molécula polar, ¿no? Tenemos aquí la molécula polar, son moléculas asimétricas. Por ejemplo, si yo lo divido por la mitad de esto, no va a quedar igual, porque a un lado va a quedar el A y al otro lado va a quedar un B, ¿no? Aquí, en igual forma, ¿no? Vamos a observar que va a quedar para un lado estos dos electrones libres y para el otro lado, ¿no? Entonces sería asimétrico. Las asimétricas son moléculas polares, mientras que las moléculas simétricas son de tipo apolar, ¿ya? Y esto porque ya les he dicho anteriormente, por esto, ¿no? Miren, esto es simétrico, ¿correcto? Que se encuentran los dos igual, ¿no? Lo partimos por el centro y se quedan los dos lados igual. En este lado tú pártelo por el centro y queda desigual, ¿correcto? Entonces estamos en cuando queda desigual, al partirlo por el centro, que estamos en un polar, porque se forman polos, pues, ¿no? Y en este de acá es un apolar porque no hay polos, ¿no? Simplemente hay dos lados simétricos. Dentro de las propiedades de las sustancias, a ver, vamos a ver, ya hemos visto esto. Ya. A ver, habíamos hablado de la polaridad. Acá tenemos, por ejemplo, polaridad de las moléculas. Esta es una molécula polar, ¿no? Si lo dividimos por dos partes, ¿no? Es una molécula polar. A ver, ¿va a quedar igual? No va a quedar igual, ¿no? Moléculas apolares, ¿no? Esta es una molécula polar. A ver, divídalo de dos, ¿queda igual o no? Y esta molécula apolar, si nosotros lo dividimos, no va a quedar igual, ¿no? Va a quedar, ¿qué va a quedar? No es simétrico. No es simétrico. Listo. Entonces vamos a ver aquí. En el caso de la molécula, tenemos la molécula apolar, el dióxido de carbono, ¿ya? En el dióxido de carbono. Entonces, esta es una molécula apolar. Acá tenemos una molécula apolar también, ¿no? En el caso del ozono, tenemos que es una molécula polar, como ya lo hemos visto. Ahora, por otro lado, para poder establecer la polaridad de una molécula, no es así de fácil. Miren, para poder determinar si es polar o no polar, primero se debe establecer una forma geométrica de la estructura de la molécula. Y en segundo, además tenemos que determinar si sus enlaces se cancelan o no, o se están de acuerdo, realmente estas se cancelan, ¿no? Eh, de acuerdo a eso, recién podemos determinar si es realmente una molécula polar o apolar, ¿no? Mucho indica también la simetría. Acá tenemos ingresamos ahora a las fuerzas intermoleculares. Ahora, vamos a hacer una especie de qué es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Hasta ahorita hemos visto la unión de qué, de átomos para formar moléculas, ¿sí? Todos los átomos forman moléculas y estas moléculas están formadas por enlace iónico y enlace metálico y enlace covalente. Y cada uno de ellos también tiene sus clasificaciones.
Pero ahora vamos a entrar a otro campo, chicos. Ahora es fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Quiere decir ahora que las moléculas formadas, ya las moléculas, no los átomos que forman moléculas, sino las moléculas ya formadas, van a también a tener fuerzas intermoleculares entre ellas, van a sufrir fuerzas intermoleculares entre ellas, ¿correcto? Ahora estamos hablando de moléculas, ya no tan solo de los meros átomos, ¿no? Sino ahora de los átomos ya han formado moléculas, ya sabemos que están formados por enlaces, ¿no? Ahora esas moléculas también van a formar fuerzas intermoleculares, así las vamos a denominar, ¿no? ¿Qué vienen a hacer estas? Son fuerzas eléctricas que permiten la atracción de las moléculas polares o apolares. Son débiles, son débiles. Si las comparamos con el enlace covalente, ¿no? Pero ya sabemos que el enlace covalente es interatómica, mientras que las fuerzas intermoleculares pues son intermoleculares, ¿no? Entre las moléculas. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Pero estamos haciendo simplemente una comparación, chicos, ¿ya? Una comparación entre lo que es un enlace covalente entre átomos, mientras que el otro es intermolecular entre moléculas. Ahora, vamos a ver aquí. Esta fuerza intermolecular, por ejemplo, el agua. Acá vemos una tetera, que esta tetera está hirviendo, miren, y el vapor sale, ¿no? Sale terriblemente. ¿Y qué cosa está pasando en ese vapor? Han agarrado así con un microscopio y estamos viendo aquí que está desarrollado y dentro de él estamos viendo nosotros, ¿no? Las fuerzas intermoleculares, ¿no? Acá tenemos, ¿qué cosa es este? ¿Qué cosa es esta de acá? Acá tenemos esta, por decir, esta de aquí. ¿Esta qué cosa es? Esa es una molécula ¿de qué? De agua, ¿no? Es una molécula de agua, ¿no? Y esta molécula de agua está uniéndose a otra molécula de agua, ¿no? Y esta molécula de agua está unida a ellas a través de estas rayitas naranjas que aparecen ahí, y esa es la fuerza intermolecular, que es equivalente a 41 joule por mol. Esa es imagínense, 41 joule por mol, ¿no? Una molécula ejerce esa fuerza intermolecular para unirse con otra, o sea que es alto, ¿sí? Y esta otra también quiere unirse a la otra, pero miren cómo están unidas, ¿no? Miren cómo están unidas, chicos, tienen que ser muy observadores, ¿no? Están unidas, mira, el hidrógeno es atraído por este oxígeno con esta molécula, entre estas dos que están acá, ¿no? Y ahora vemos que este hidrógeno también está siendo atraído por este oxígeno, ¿no? Y así sucesivamente, no es por cualquier lado que se van a unir. Si observan ustedes, existe pues una fuerza intermolecular, ¿no? Intermolecular, ¿no? Que es de 931 kilojoules por mol, ¿no? Que conforma en este tipo de enlace que está uniendo el oxígeno con el hidrógeno, ¿no? Y miren la fuerza intermolecular entre el hidrógeno, entre la molécula 1 y la molécula 2, esta fuerza intermolecular es de 41 joule por mol, ¿no? Pero la fuerza de este enlace entre átomo, oxígeno y hidrógeno es de 971 kilojoules por mol. O sea, la fuerza que ejerce dentro de esta molécula, dentro de la molécula, ¿no? En estos dos átomos, entre estos dos átomos, es mayor que la fuerza entre las dos moléculas. Influyen en las propiedades físicas de las sustancias moleculares, estas fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares influyen en las propiedades físicas de las sustancias moleculares. Por ejemplo, influyen en la viscosidad, ¿no? En la viscosidad del aceite, ¿no? Del aceite de cocina, no va a ser igual que, por decir, la viscosidad que tiene la chicha morada, por ejemplo, ¿no? Luego también se ve la tensión. Esta viscosidad también es la forma que tienen los fluidos. Los fluidos, se dice al agua, al gas, de poder fluir, o sea, de poder trasladarse, ¿no? De poder ellos, por una superficie, poder ellos, ¿no? Avanzar, ¿no? Avanzar a través de esta superficie.
Acá tenemos a la tensión superficial. Esta tensión superficial, por ejemplo, se debe justamente a esto, disculpen, a esto, se debe a esto. ¿Por qué? Porque el insecto, por decir, él está parado en el agua y no se hunde, y las fuerzas intermoleculares de una molécula de agua con otra molécula de agua están uniéndose, ¿no? Uniéndose con una energía de 41 joules. Entonces, ¿qué pasa? El animalito pues no tiene tanto peso, y a ese enlace entre molécula y molécula no lo va a poder romper porque él no ejerce mucha fuerza sobre ellos, ¿no? La fuerza entre las moléculas es mayor que la fuerza que ejerce el animalito sobre la superficie del agua. Entonces él no se va a hundir porque no se va a poder romper esos enlaces. Pero si se rompiera el enlace entre las moléculas de agua, él sí se va a hundir, ¿no? Entonces, por eso mismo la conexión, la fuerza intermolecular entre las moléculas de agua es muy fuerte, y esa se llama tensión superficial. Ustedes lo pueden hacer en su casa, chicos, ¿ah? Agarren una moneda y empiezan a echar gota a gota el agua, y van a formar un gotón, ¿no? Y ves, ay, ¿a qué hora se romperá? Hacen una apuesta, ¿para qué momento se rompe, ¿no? Y van a observar que se va a acumular tanto, y tan resistentes son las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de agua, que eso se va a romper pues después de mucho rato, a cuanto más gotas de agua le coloquen, ¿no? Hagan la prueba, ¿no? Pero no así en el alcohol, por ejemplo, ¿no? Si echan gotitas de agua en el alcohol, inmediatamente a la segunda nomás ya está esparramado todo, porque su tensión superficial es distinta. Entonces ahora vemos acá, o sus fuerzas intermoleculares son distintas. Tenemos aquí la temperatura de ebullición, es otra también, ¿no? La temperatura de ebullición no es igual en todas las sustancias, ¿no? La temperatura de ebullición del agua, ¿no? Es cercana a 100 grados centígrados, mientras, por decir, la temperatura de ebullición es menor a esa temperatura, ¿no? Y rápidamente ustedes se echan alcohol a su brazo y van a observar que este rápidamente, con el calor de su brazo nada más, ya está ebulliendo, o sea, ya sale de convertirse en vapor, ¿no? Entonces, todas esas propiedades se deben a los enlaces, a las fuerzas intermoleculares. Tenemos que las fuerzas intermoleculares se van a clasificar en las fuerzas de London, descubiertas por Fritz London, las fuerzas dipolo-dipolo, descubiertas por Kisson, las puentes de hidrógeno, descubiertas por Latimer Rodebush, ¿no? Entonces, las fuerzas de London no son menores en energía o en fuerza que las fuerzas dipolo-dipolo, y esta es a su vez menor que las de puente de hidrógeno. Quiere decir que las más fuertes, ¿no? Las más intensas, ¿quiénes son? Las que son las del puente de hidrógeno. Estas de acá son mucho más fuertes que todas las demás. Y la más débil, ¿quién es? La fuerza de London. Tenemos que las fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? En estas, por decir, vamos a tener aquí como ejemplo, para que se pueda denotar mejor, la interacción entre moléculas de ácido clorhídrico. Tenemos aquí el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es del tipo, ¿qué tipo es de la molécula, polar o no polar? A ver quién me dice. Rápidamente, ¿es del tipo? Polar. Polar, muy bien, señorita. Entonces, ¿qué pasa? Al estar unidas, al ser ellas polares, entonces están formando pues extremos, ¿no? Este ácido clorhídrico, ¿no? Lo tenemos aquí en este líquido, va pues a tener, como lo hemos visto anteriormente, van a tener cierta, ¿no? Polaridad por la nube que forma, ¿no? El hidrógeno con el cloro. El cloro tiene una mayor nube, por lo tanto va a tener un potencial negativo, y más todavía si gana un electrón más, ¿no? Mientras que el hidrógeno, al perder o compartir con el otro, queda con una carga parcial positiva, que da origen a qué. Esto es debido a qué, a que ellos han formado un enlace simple, ¿no? Un enlace simple. Ahora, estas moléculas, porque estas son moléculas, no son átomos, esta es una molécula de HCl, esta es otra, ¿no? Ellas también van a poder unirse a través de lo que se denomina una fuerza del tipo dipolo-dipolo, ¿no? Dipolo-dipolo. Entonces, el polo de una se une al polo de la otra, opuesto, igualmente. Quiere decir que
Aquí se está ejerciendo una fuerzas intermoleculares entre los polos de las moléculas. Por eso se le denomina dipolo-dipolo. Las fuerzas de dispersión de fuerzas de London, que eran las más débiles de todas, ¿no? Tenemos aquí que esta interacción entre las moléculas, por ejemplo, del helio líquido. Tenemos aquí el helio líquido y tenemos aquí el helio gaseoso, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo? Tenemos aquí que las fuerzas de London, por decir, ¿no? Se van a establecer en un dipolo instantáneo. Quiere decir que estas moléculas, ¿no? Al pasar al estado gaseoso, entonces crean una deficiencia. Y esto se va a ver como una disminución en el polo, formando parcialmente cargas en un extremo y el otro, deformando la molécula. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente esta va a deformar a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, ¿no? A mayor masa molar y volumen, mayor es la intensidad de la fuerza intermolecular y mayor temperatura de ebullición. Entonces vamos a observar que la temperatura de ebullición, ¿en dónde es más? ¿En el flúor, en el cloro, en el bromo, en el yodo? Debe ser en el yodo, ¿no es cierto? Porque va a ir en aumento, ¿no? Entonces, a mayor masa molar y volumen, o sea, mayor masa molar, ¿no? Este tiene mayor masa molar y tiene mayor volumen, ¿no? Por eso que está más grande, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Mayor es la intensidad de la fuerza intermolecular y mayor también la temperatura de ebullición. Por otro lado, tenemos que el enlace de hidrógeno, ¿no? Que es el puente de hidrógeno, que es el más fuerte, como les he dicho, ¿no? El más fuerte de todos, y que en este caso tenemos como ejemplo al agua líquida. ¿En quiénes se dan este enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno? Generalmente, y esto es muy importante para ustedes, chicos, ¿no? Son los elementos, lo forman los elementos con alta electronegatividad que están unidos aquí formando compuesto con el hidrógeno, ¿ya? Por ejemplo, el flúor con el hidrógeno, el oxígeno con el hidrógeno con el hidrógeno, ¿no? Ejemplo, tenemos la interacción entre las moléculas de agua, como ya hemos visto, acá hay una molécula de agua que está uniéndose a la otra, y así sucesivamente. ¿Aló? Y tenemos aquí, ¿no? Que este puente de hidrógeno es el que se forma, pues, al encontrarse dos moléculas de agua, ellas inmediatamente se ubican, ¿no? El hidrógeno, el lado en el cual se encuentra el hidrógeno, uniéndose al costado donde se encuentra el oxígeno, ¿no? Con ese lugar. Entonces, igualmente con la otra molécula, ¿no? Y las dos hidrógenos que tenía esta molécula también se va a unir uno a una molécula de agua y el otro a la otra molécula de agua. No se van a unir, sino van a estar ellas en una fuerza de atracción permanente, ¿ya? Y esa fuerza de atracción permanente es más fuerte, no es más puente de hidrógeno en este caso, y es más fuerte que las otras fuerzas que son la de London, que es la más baja, y la otra fuerza dipolo-dipolo. Bueno, entonces ahora sí, chicos, entramos a lo que es los ejercicios de la clase, ¿ya? Vamos a empezar con el primero, que nos dice, ¿no? A ver, todos crucifijitos ahí. Vamos a ver para el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos dicen lo siguiente, ¿no? Las monedas de 2 y 5 soles que usamos son ejemplos de una aleación. La parte central está construida con cobre y níquel, mientras que el contorno con hierro y cromo. ¿Ustedes qué creían? ¿Que era de plata? No, no, no. Era hierro y cromo y se le mira plateadito así, ¿no? El agua que bebemos, cualquiera sea la marca, y la sal con la cual sazonamos nuestros alimentos, respecto a los productos que hemos mencionado, selecciona la secuencia de verdadero o falso, ¿no? Entonces, aquí para esto nos dan las electronegatividades. Si nos dan las electronegatividades es para resolver con respecto a lo que es polaridad o a lo que es el tipo de enlace. Entonces ya nosotros nos vamos preparando mentalmente para contestar con respecto a dar solución desde el punto de vista de enlace o de algún
tipo de enlace en especial. Vemos, la primera dice, los metales de las monedas se unen mediante enlace metálico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero, muy bien. Esto es debido a que entonces nosotros tenemos que ver eso porque comparten nubes de electrónicas, o también esto es denominado la teoría del mar de electrones, ¿no? Que hemos visto que estos se encuentran pues en los metales, ¿no? En forma dislocada. En el agua, los elementos hidrógeno y oxígeno se unen mediante enlace covalente. Este es verdadero. Muy bien, señorita. El siguiente. La sal de mesa, los elementos sodio y cloro se unen por enlace iónico. ¿Es cierto o no? Verdadero. Por supuesto, ustedes están bien atentos, ¿no ven? Los compuestos iónicos tienen menor punto de ebullición que los covalentes. ¿Verdadero o falso? Recontra falso. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál es la respuesta? Letra. Letra A. Muy bien. Bueno, vamos a un ratito. Entonces, para que ustedes copien, ¿no? Porque algunos quieren resolverlo mejor, entonces vamos a ponerlo aquí, la respuesta. Aquí está la solución. ¿Listo? ¿Copiaron? Pasamos a la siguiente. Muchos de los compuestos que forman parte del suelo son compuestos iónicos. Uno de ellos son los carbonatos y los cloruros. El carbonato de calcio es componente mayoritario del mármol. Está formado por el ion calcio y el ion carbonato, o sea, el CaCO3. Con respecto a este compuesto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos el elemento calcio, al ionizarse, pierde 2 electrones y es un catión divalente. ¿Verdadero o falso? A ver, chicos. El calcio es verdadero. Muy bien. Porque el calcio pertenece a qué grupo, chicos? Al 2A, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos a ver que para alcanzar, ¿no? Lo que va a aspirar es hacer un gas noble, ¿no? Y va a perder 2 electrones y va a adquirir una carga divalente positiva. ¿Correcto? Ya. En el siguiente. A ver, un momentito. Ahí vamos a subir ahí. Ya. El ion carbonato es un anión para así poder enlazarse con el catión calcio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, sí es verdadero. Vamos a ver. Es verdadero. Muy bien, es verdadero, ¿no? En el anión de carbonato, ¿no? Cada uno de los átomos que lo conforman cumple la ley del octeto. Los dos oxígenos que van a formar el enlace simple tienen cada uno un electrón, además de un electrón que va a estar de más y van a adquirir una carga negativa. Entonces vamos a observar el anión carbonato que tiene una carga de -2. Muy bien, el siguiente. El ion calcio cumple con la regla del octeto, 8 electrones en la capa de valencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, es verdadero. Y por último, el ion carbonato es un oxoanión de carga -2. ¿Eso es verdadero o no? Sí, es verdadero. Verdadero. Ya. ¿Por qué es oxoanión? A ver quién me dice. Porque tiene oxo, tiene oxígeno, ¿no es cierto?, en su interior. Claro. Entonces, este de acá, ¿cuál es la respuesta? Sería la A, ¿no es cierto? Listo. Un momentito. Ya. Entonces, vamos a poner, ¿no?
está. Aquí está el oxoanión. Y acá tenemos la otra respuesta restante, ¿ya? Listo. Ahí está, pueden tomarle foto. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Los metales puros, oro, plata, cobre, zinc, las aleaciones bronce, latón, tienen ciertas propiedades típicas que comparten. Marquen la alternativa correcta. Nos dicen, conducen fácilmente el calor y la electricidad. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Eso es correcto. Muy bien, es verdadero. Su punto de ebullición es mayor comparado con el agua. A ver, rápido, chicos, rápido. ¿Verdadero o falso? ¿O correcto o falso? Claro, su punto de ebullición tiene que ser mayor, ¿no es cierto? Es verdadero. ¿Por qué? Porque es un metal. Para que se deshaga ese metal, pues tiene, pues, el agua hierve a 100 grados. Ellos van a más de 1000 grados, ¿entiende? Entonces necesita mucho más, o más de 700, ¿no? ¿Era? El siguiente nos dice, su elevada densidad permite que sea muy fáciles de transportar. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes qué dicen? Falso. Ustedes, es falso, porque ustedes necesitan un camión para poder trasladar a eso porque tiene una densidades grandes, ¿no? Si no, el cobre, por ejemplo, para sacarlo de la mina, pesa, pues, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, porque es muy denso, entonces lo tienen que llevar en camiones, ¿no? En camiones. Incluso ustedes tienen un poco de ese metal en la mano y pesa, ¿no? Pesa incluso en la mano, ¿no? D. Tenemos en el D, nos dicen, los átomos se encuentran muy juntos entre sí. Se está refiriendo a lo que está en la parte superior, ¿ah? Los átomos se encuentran muy juntos entre sí, ¿entre quiénes? En los metales puros, oro, plata, cobre y zinc. ¿Es cierto eso o no? Ustedes han visto ahí cuando les enseñé la lámina de cobre. Así que, ¿se encuentran muy juntos o no? Sí. Claro, porque así que se va a realizar entre ellos el mar de electrones, ¿no es cierto? Entre ellos va a haber dislocación de electrones y van a estar pasándose un lado y tienen ese brillo metálico, yo les dije. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente, muy bien. Poseen un brillo y una dureza característica, ¿es cierto o no? Sí. Muy bien, señorita. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. La C, muy bien. Acá tienen para que copien, por decir, los que quieren estudiar en su casa. A ver. ¿Listo? Pasamos al siguiente. 4. En la 4 nos dice, la mayoría de materia viviente orgánica corresponden a moléculas, es decir, no metales unidos mediante la compartición de pares de electrones. Como ejemplo tenemos a la glucosa, que es un monosacárido, los lípidos, los aminoácidos, los nucleótidos, etc. Esta clasificación se fundamenta en la presencia de grupos de átomos característicos. Tenemos como base las electronegatividades. Y entonces cuando nos dan las electronegatividades y nos dan 1, 2, 3, 4, nos dice determine la afirmación que sea correcta con respecto a 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver ahí cuál es la correcta. Nos dicen A. En la A nos dicen todas las estructuras mostradas, todas ellas, las que están acá, y mírenlas bien, las estructuras, o sea, cómo están conformados los enlaces, la compartición de electrones,
todas las estructuras mostradas comparten 2 pares de electrones. ¿Es cierto eso? ¿Todas comparten dos pares de electrones? Falso. No, falso. Claro, eso es incorrecto. Muy bien. Entonces esto es falso. Listo. Siguiente. El enlace CH, CO y CN es covalente no polar. ¿Es correcto o no? Ya hemos visto uno de ellos, por lo tanto, ¿es covalente polar o no polar? Es polar. Polar. Es polar. Muy bien. Entonces esto es falso. Muy bien. Siguiente. El enlace carbón-carbón es llamado también enlace simple y es apolar. Verdadero. Muy bien. El hidrógeno cumple con la regla del octeto y se hace estable. ¿Es verdadero eso? El Falso. hidrógeno es recontra falso, ¿no? Ya no lo he visto. El enlace CO con doble enlace es polar y el oxígeno es el polo positivo. Oxígeno es negativo. Muy bien, entonces eso es verdadero o falso. Eso es recontra falso también. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta aquí? Claro. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Voy a darles. Siempre haciendo. ¿Listo? Acá tienen ustedes la solución. Ya. Ya, aquí tienen ustedes la solución. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Problema 5. Nos dice observar o poder construir la estructura de los compuestos nos ayudaría a predecir sus propiedades con un nivel de certeza muy considerable. Para las moléculas comunes siguientes, todas existen en estado gaseoso. Todas existen en estado gaseoso, ¿no? Determine la alternativa correcta. Entonces, nos preguntan para la primera, ¿no? El CO2, ¿no? En el CO2, el enlace C-oxígeno es polar, ¿no? Pero la molécula es polar por ser asimétrica. ¿Es correcto eso? Falso. Es apolar. Falso. Sí, es falso, ¿no? Entonces vamos a tener que es incorrecto. En el siguiente, el oxígeno, No se ve, profesor. ya, acá, aquí. En el siguiente, la estructura, no, en el agua, el oxígeno tiene un par de electrones sin compartir y el enlace oxígeno-hidrógeno es dativo y polar. ¿Verdadero o falso? Tiene que trabajar con las diferencias de electronegatividades al igual que la primera. A ver, en el agua, el oxígeno tiene, por supuesto, señorita, muy bien. La diferencia de electronegatividades, ¿cuánto te sale? Es 1.4, ¿correcto? Listo. El siguiente, la estructura del H2S o ácido sulfídrico también se llama, es similar a la del agua. ¿Cómo? No entendí la ver, ¿cómo era?
¿Dónde? ¿No lo ves? No, no entendí la B. ¿Podría repetir? Ah, ya. En la B, el oxígeno, ¿no? En el agua tiene dos pares de electrones, ¿no? Tiene dos pares de electrones. 5 partir. A ver, vamos a ver mejor aquí. 5 partir y el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, el oxígeno es normal, o también se le llama puro, y es polar porque su diferencia de electronegatividad es 1.4. A ver, vamos a verlo, ¿eh? Para que lo puedas tener mejor a la mano. Ya, en la parte 1, tenemos en la A, es incorrecto porque el enlace entre el carbón y el oxígeno en el dióxido de carbono es polar. Tenemos aquí esto por la diferencia de electronegatividades que es 1.0. Pero esta molécula es apolar. ¿Por qué? Porque ella es simétrica, ¿ya? Es simétrica ella. Y en la B es incorrecto porque el oxígeno, acá tenemos el oxígeno con los dos hidrógenos, ¿no? Tienen dos pares de electrones sin compartir. Miren, acá están sus dos pares de electrones sin compartir, ¿ven? Acá tienen ustedes, ¿no? Ya entendí. Ya, Ujú. sin compartir. Y el enlace del oxígeno y hidrógeno es normal o puro, normal. O sea, es un sigma, como les digo yo a ustedes, un enlace simple, ¿correcto? Y es polar porque la variación de sus electronegatividades es 1.4, ¿ya? A ver, en el siguiente, en la C. La estructura del sulfuro de hidrógeno es similar a la del agua, nos están diciendo, pero el enlace azufre-hidrógeno es menos polar, es menos polar. ¿Verdadero? Esa de ahí es correcta, muy bien señorita, es correcta. En la siguiente, la molécula de amoníaco tiene un par de electrones sin compartir y cumple la regla del octeto. Falso, el hidrógeno no cumple. Muy bien, exactamente, no cumple. Y tenemos E. Según la diferencia de electronegatividad del enlace cloro-hidrógeno es polar, pero la molécula del ácido clorhídrico es apolar. ¿Es cierto eso? La molécula es polar. Claro, es recontra falso porque ya lo hemos visto, ¿no? En la explicación. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí la otra respuesta para que, ¿no? El resto pueda tenerlo. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Aquí tienen ustedes, a ver, para que copien, le tomen foto a las respuestas. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Pasamos a la siguiente. Aquí faltaba uno. Ya, aquí tienen completa la respuesta. ¿Listo? Tomen foto, tomen foto. Ya agregué algo más. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Ya. Pasamos al siguiente. 6. El enlace covalente dativo o coordinado ocurre cuando un átomo no metálico presenta al menos un par de electrones libres o sin compartir. Moléculas como el ozono, el ácido sulfúrico, H2SO4, ácido perclórico, como el HClO4, se explican mediante el enlace dativo. Indique el número de enlaces dativos respectivamente en cada fórmula anterior. A ver, chicos, hagan su formulita. Y ya uno de ellos ya lo hemos visto, ¿no? No, dos de ellos, ¿no? Faltaría uno de ellos nomás.
Hemos visto el ácido sulfúrico, el ozono, el ácido perclórico nomás les quedaría. ¿Listo? Ya. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, chicos. ¿Podría ser la D? ¿La qué? La D, de dedo. No, no es esa. La B de bueno. La B de bueno. Muy bien, señor. Usted no ha resuelto correctamente. Y acá tenemos la respuesta. Listo. Esto lo habíamos visto. Acá está el ácido sulfúrico, ¿no? Dando también a los oxígenos, también lo hemos visto. Y faltaba esta distribución. Ya les he dicho que el más electronegativo va en el centro y los demás van alrededor, ¿no? El oxígeno, mire, de preferencia va en la siguiente, ¿no? Entonces tenemos que el ozono tiene un enlace dativo, ¿no? El ácido sulfúrico tiene 2 enlaces dativos y el ácido perclórico tiene 3 enlaces dativos. No le han dibujado la flechita aquí, pero hay que dibujarse. Ya, entonces, mira, a ver, en 7, los estados de agregación. En la 7 nos dicen lo siguiente. Los estados de agregación de las moléculas son explicados en base al concepto de fuerzas intermoleculares. Las moléculas pueden presentar fuerzas fuertes, como el puente de hidrógeno y el dipolo-dipolo, o fuerzas débiles como las fuerzas del hondo. Las siguientes fórmulas corresponden a hidrocarburos saturados alcanos. Considere moléculas lineales. Son moléculas lineales. Bien. Determinar, o sea que todas ellas tienen pues una geometría lineal, ¿no? Son lineales. A eso se refiere. Y nos dice determine la alternativa correcta. A, el metano gaseoso y el C4H10, que es el butano, son gases por su baja masa molar y fuerzas de London de menor intensidad. Falso. Muy bien. Tendríamos que un ratito. Tenía corrida la máquina. Ya. Tendríamos para... entonces, en la primera, tendríamos que las fuerzas de London están presentes en moléculas apolares, ¿no? Y van a depender de la masa molar y el tamaño y de la forma, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí, esa es falsa, entonces. Listo. El estado natural del líquido, el C8H18, que es el octano líquido, se explica a su moderada masa molar. ¿Es verdadero o falso? A ver, nuevamente, en la primera parte, ¿cómo hiciste? No te entendí bien. En las 7, determine la alternativa correcta. El metano y el butano son gases por su baja masa molar y fuerza de London de menor intensidad. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué me dijiste ahí? Le Señorita, dije ¿qué me falso. dijiste? Falso No, le no. dije.
No. Es verdadero, ¿no? Ese es verdadero, sí. Sí. Ya. Entonces, ahí, estas porque estas se presentan en moléculas apolares. Depende de la masa molar, el tamaño y la forma de la molécula. Si es lineal, ovoide, esférica, alargada, etcétera. A mayor número de carbonos, miren, a mayor número de carbonos, la longitud de la molécula es mayor y las fuerzas de London son más intensas. Y se va a verificar el cambio desde el estado gaseoso, la baja masa molar, hasta el estado sólido, alta masa molar. Si nosotros sabemos eso, entonces vamos a poder determinar mejor esto. Entonces la primera en ese caso es verdadera. El estado natural del líquido, ¿no? Del octano se explica líquido se explica a su moderada masa molar. Esa de allí es falsa. En la siguiente. El punto de fusión de este C20H42 es mayor que la del C30H62 por su menor tamaño molecular. No es posible porque, miren, el tamaño es mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es falso también. El siguiente, la viscosidad del octano es mayor que la del C20H42 debido a su menor longitud. Eso es falso, ¿no es cierto? Debido, al contrario, ¿no? El C20 tiene mayor longitud. La volatilidad, facilidad para evaporarse y la tensión superficial del C30H62 es mayor que la del C20. Miren, esta es una cadena más larga esta es más larga que la del C20, ¿no? Es mucho más larga. Entonces dice, la volatilidad es la facilidad de evaporarse y de evaporarse y la tensión superficial de esta es mayor que la del C20. Eso es falso, ¿no? Ya estamos viendo las cadenas. Es debido a sus cadenas, a la longitud de las cadenas. Vamos a poner aquí para que puedan tener ese dato que les he dicho, pero en forma ya escrita para que lo puedan estudiar, ¿ya? Y puedan darse cuenta que así es. Incluso aquí en la respuesta se les dice, ¿no? Se les dice cómo es la longitud, ¿no? De cada uno de ellos. Para que ustedes puedan observar, miren acá chicos, vamos a hacer un adelanto de las clases que vamos a ver y miren acá, pueden ustedes observar que, por ejemplo, este butano lo han dibujado aquí en esta forma. Esta es esta estructura de zigzag, ¿ya? De zigzag. Y cada cada puntito que ustedes ven es un carbón, ¿ya? Es un carbón. Acá se ha dibujado, esta es una forma también, una forma de estructura que le corresponde también a este compuesto. Puede escribirse también en esta forma, ¿no? Alargada, o esta forma compacta, o en esta forma de zigzag. Cualquiera de ellas es correcta, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo formar esta forma, cómo darle esa forma. A ver, copien, por favor.
Ya. En el siguiente tenemos la 8. Nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dicen, los polioles son moléculas que contienen varios grupos hidroxilo, OHs. A eso se le conoce así como hidroxilos. Observen, el hidroxilo, para que una vez vean esto, tiene acá un enlace porque él es un radical. Los radicales siempre se les va a escribir en esta forma, con un guioncito, ¿no? Y la función, en este caso, OH. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, el etilenglicol, ¿no? Por ejemplo, el etilenglicol tiene dos OH, ¿no? Acá hay uno y acá hay otro. Es un alcohol. Tenemos la glicerina o glicerol, que también tiene acá, miren, uno, dos, tres, ¿no? Acá hay varios tipos, varios OH, por eso que se dice poliol. El sorbitol, pues OH, OH, otro OH más, otro OH más y otro OH más, otro H. ¿No? El enlace covalente COOH se repite, dice, se repite. Sí, quiere decir que se va a repetir varias veces, OH. O se repite, este de acá se va a repetir. Complete los espacios en blanco. La diferencia de electronegatividad del enlace CO es, mientras que el enlace de OH es de, a ver, vamos a ver un ratito para que lo puedan hacer, a ver. ¿Listo? A ver, empecemos. Tenemos allí. Complete los espacios en blanco. La diferencia de electronegatividad del enlace CO es, ¿cuánto es? 1. 1. 1, muy bien, 1. Luego sigue, ¿no? 1, mientras que en el enlace OH es, 1,4. 4. ya, y es de, ¿cuánto me dijeron? De 1,4, muy bien. Ya, el grupo hidroxilo OH es polar y además tiene capacidad para formar enlace puente de hidrógeno. La tensión superficial del etilenglicol es que la del sorbitol. Menor. Menor, muy bien, menor. Mientras que el glicerol tiene Mayor. viscosidad Mayor. mayor, muy bien, ¿no? Mayor. La respuesta entonces es ¿qué cosa? La A, ¿no es Bien. cierto? Muy bien. La A. Vamos a darle aquí la respuesta para que la estudien en su casa. A ver.
Ya. Acá tienen ustedes la respuesta para que lo puedan ustedes estudiar, ¿no? Con mejor, con más tiempo en su casa. Y enseguida, ya, listo. Entonces, la clase todavía termina a las 9:20, ¿no? Estimados, ¿sí? Sí. Jóvenes, ya. Entonces Sí, podemos resolver profe. todo. Entonces podemos resolver más ejercicios. Ya, vamos a resolver más ejercicios. Vamos a resolver más ejercicios. Ya aquí les estoy dando los problemas propuestos, la 1 y la B, la 2 la C, la 3 la B, la 4 C, 5 B y la 6 D. Pero vamos a resolver otros problemas porque todavía tenemos un poco de tiempo, hasta donde nos dé el tiempo. No quiere Tienen ahí su separata, ¿no? ¿No? Minutito. Ya lo encontré. Listo, vamos a ver. Para la primera de los ejercicios propuestos, vamos a ver. La regla del octeto es una regla empírica creada para intentar explicar las fórmulas determinadas. En ella, un elemento se hace estable cuando adquiere una configuración electrónica similar al gas noble más cercano. Se han determinado las fórmulas de compuestos que cumplen y que no cumplen esta regla. De los siguientes compuestos, ¿no? Determinar los que no cumplan con la regla del octeto por defecto. Por defecto, ya saben ustedes, ¿no? La regla del octeto determina los que no cumplan, dice, no cumplan con la regla del octeto por defecto. O sea que eh, no a las que cumplan, sino a las que no cumplan, ojo con eso, ¿no? Entonces, nos va, vamos a ver acá, ¿no? Se ha determinado fórmulas de compuestos que cumplen, ¿no? Y que no cumplen esta regla, ¿no? De los siguientes compuestos, determine los que no cumplen con la regla del octeto por defecto. Entonces, en este caso, la respuesta es la 2 porque él está por exceso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dar la respuesta para este. Tenemos que y eso ya lo hemos visto, ¿no? Que es por exceso. Creo que se quiere plantar el mouse. Tenemos aquí entonces la respuesta de esto, ¿no? Como se observa que el único compuesto entonces no cumple con esto es el boro, ¿no? Porque sabemos que él es el que va a ser el diferente de los otros dos, ¿no? Cumple en otra forma. Tenemos en el siguiente.
En el siguiente nos dicen, el elemento calcio forma un sinnúmero de compuestos en la naturaleza. Uno de los más sencillos es el óxido de calcio, compuesto binario y diatómico a la vez. Con respecto al compuesto mencionado, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos 1. El elemento calcio y oxígeno se encuentra bajo la forma de iones. Este es verdadero porque el compuesto óxido de calcio está compuesto por los iones calcio y oxígeno, ¿no es cierto? Y tenemos el siguiente, el ion calcio y el oxígeno a ver. Ya. El elemento calcio y el oxígeno se encuentran bajo la forma de iones, nos dicen, ¿no? Y el siguiente es el ion calcio y el óxido, dice acá, cumplen con la regla del octeto. En el caso 2, es verdadero porque ambos obtienen 8 electrones en su última capa, pero hay que corregir, ¿ya? En la 2 es el ion calcio y el oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno cumplen con la regla del octeto, ¿sí? Corrijan ahí, ¿ya? Dice el óxido, dice en la 2, el ion calcio y el óxido cumplen con la regla del octeto. No, el ion calcio y el oxígeno cumplen con la regla del octeto, corrijan ahí. ¿Ya? Entonces este es verdadero porque ambos contienen 8 electrones en su última capa, ¿no es cierto? Consiguen esto. El compuesto 3, el compuesto es un sólido blanco, ¿no? El óxido de calcio es un compuesto blanco, dice, que conduce fácilmente la electricidad. Eso es falso, ¿no es cierto? Si efectivamente es blanco, pero no conduce la electricidad, ¿no? Entonces, debemos de decir que los compuestos iónicos no conducen la electricidad al estado sólido, solo cuando están fluidos o líquidos, como habíamos dicho en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, lo tendríamos que fundir para que éste no pueda dar paso a la electricidad. ¿Ya? Tomar en cuenta eso, que hemos puesto otro ejemplo, pero este también es otro más que está dentro de esa respuesta, ¿ya? Vamos a ver, voy a poner la respuesta aquí desarrollada para que ustedes lo puedan estudiar en su casa. Profesora, Sí, sí, justo había mencionado que en el punto número 2 teníamos que cambiar algo, ¿no? Sí, a ver, estoy bien, es sí. como A poner ver, nombres. voy a colocar la pregunta, ¿ya? Voy a colocar la pregunta Bueno, para que hagan el cambio. Ahorita lo voy a ver. Aquí. Acá dice, uno, el elemento calcio y oxígeno se encuentra bajo la forma de iones. ¿Está bien? ¿Ya? Pero acá dice el ion calcio y el óxido. No es el óxido, ¿correcto? Aquí es oxígeno. oye, está bien. Listo. Ahí lo corrigen, ¿ya? Listo. Vamos al tercero. En el tercero dice los agricultores con la intención de obtener un mayor rendimiento
de tener un mayor rendimiento por cosecha, emplean los fertilizantes químicos. Estos son formulaciones que contienen nitratos y fosfatos, ¿no? De sodio, potasio o amonio, principalmente. El exceso de estos finalmente contamina el suelo y las aguas, y es uno de los responsables de la eutrofización. Acá también he puesto ficación, no es ficación, es eutrofización. Corregir en el 3, dice responsables de la eutroficación, es eutrofiza con Z, eutrofización. En relación con el ion nitrato, cuya fórmula y estructura se muestra, ¿no? Ahí está el N con el nitrógeno, con 3 oxígenos alrededor, 1 con doble enlace, ¿no? Y en la parte superior con -1 porque es el ion nitrato. Dice, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Cada átomo de oxígeno de la estructura cumple con la regla del octeto. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdad, ¿no es cierto? El nitrógeno en la fórmula presenta su par de electrones sin compartir. Eso es falso, ¿no? Porque el átomo de nitrógeno emplea su par de electrones libres para enlazarse a un átomo de oxígeno de la izquierda, ¿no? Entonces él está allí compartiendo con ese oxígeno. Y les dice bien claro que es de la izquierda. En el tercero, el nitrato, por contener oxígenos en su composición, es llamado oxoanión. Es verdad, correcto, eso es verdad, porque tiene oxígeno y se llama oxoanión. Muy bien. Y el 4, hay un enlace dativo o coordinado, un doble enlace y 2 enlaces simples. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En el ion nitrato, se encuentra un enlace dativo o coordinado a la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a observar allí que el nitrógeno, el oxígeno de ese lado, cuéntenle ustedes los puntitos, tiene 6 electrones. Entonces quiere decir que él no está compartiendo nada. El que le está compartiendo es el nitrógeno. ¿Ya? Así se lo tienen que poner en el examen sin flechitas, sin nada, para que ustedes sepan, ¿no? Sepan diferenciar y ustedes sepan, tengan que responder esa respuesta, esa pregunta, porque si no, si les ponen la flechita, me doy cuenta que es dativo, ¿no? Entonces, así se lo van a poner. Ustedes cuenten en los puntitos que es del oxígeno, ¿no? En ese oxígeno de la izquierda tiene 6, entonces él no está compartiendo nada. Alguien le está dando los electrones, y en este caso es el nitrógeno. También un doble enlace a la derecha y 2 enlaces simples, izquierda y abajo, ¿no? Esa sería la respuesta y por lo tanto es verdadero. Quiere decir que aquí solamente hay un falso que es el segundo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta es la B. Voy a poner aquí la respuesta para que ustedes puedan estudiarla en su casa. Y tenemos el siguiente, el 4, que dice, los halógenos son un grupo particular, no elementos de la tabla periódica, ¿no? Estos elementos presentan diversos estados de agregación naturales. En el grupo 7A encontramos al flúor, el cloro, bromo y yodo, estato y tecnesio, ahí también se han equivocado, y tecnesio, escriban ahí, corrijan ahí, y tecnesio. Determinar el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces aquí
nos dice, ¿no? El flúor y el cloro son gases de color verdoso. 2. El bromo es un líquido muy volátil y sofocante. El yodo metálico es sólido y sublima con rapidez. El astato y el tecnecio, otra vez se han equivocado ahí, son muy abundantes y brillantes. Tecnecio, no es tecnecio, eso no existe. Tecnecio es, ¿ya? Entonces, les voy a dar la respuesta para que ustedes estudien y allí terminaríamos el día de hoy, jóvenes, ¿no? Porque esto de aquí ya es para tarea de ustedes, pero se los he querido avanzar un poquito porque, como premio por su intervención en clase. Ya les he dado las respuestas, entonces ya el resto lo pueden resolver ustedes. Al menos aquí les he apoyado con 4 de los 6 que les han dado. Ya, nos vemos entonces, a ver un momentito. Muchas gracias por el día de hoy, por habernos reunido el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chicos, con todos. Un Chao, fuerte profe, abrazo. cuídese. Bendiciones a todos. Vamos a Cuídense hablar, mucho.